En esta edición tenemos como invitados a los desarrolladores del proyecto El Anillo del Capitán, un videojuego made in Chile, una temática emergente que se relaciona con el desarrollo de tecnologías y plataformas, que a la vez se integran con equipos multidisciplinarios y que ya son parte del desarrollo académico de algunas universidades. Recibimos a Camila Valenzuela, productora, Daniel Rojas, director, e Itza Rovira, guionista de este videojuego. Conduce esta conversación el profesor Cristian Banda. Muy buenas tardes, querida comunidad del Sol del Illimani. Como todos los lunes estamos transmitiendo una vez más los ciclos en el Sol, ya son las 8 de la noche y hoy día tenemos un tema interesantísimo. De hecho, yo voy a sacar mi mano de acá y voy a sacar de pantalla mi mano y voy a acercar y voy a solo mostrar esto. Y vamos a hablar de esto, no de las consolas como tal, sino vamos a hablar de los juegos de video, ¿cierto? Y la animación. Si bien no lo inventamos nosotros los juegos en esta generación, ¿cierto? Vienen de mucho antes, hasta Aristóteles hablaba y Platón hablaban que fomentar el juego en los niños generaba, ¿cierto?, estrategias para crear futuras actividades en los adultos, ¿cierto? En los mayas también jugaban, ¿cierto?, representando a su deidad, y así infinitos ejemplos. Hoy día nos vamos a concentrar básicamente en los juegos y la animación. Y hoy día a mí, vuelvo a repetir, me toca estar en la pantalla. Muchas veces me ha tocado estar detrás de la pantalla junto al equipo de extensión, Paulo, también ha estado el José, está Tedeschi, está César, estamos todos. Y hoy día a mí me toca estar de frac para presentar a nuestros siguientes invitados, que son invitados de lujo. Estos invitados han trabajado a lo largo de un tiempo y ahí nos van a ir contando sobre los procesos de generar videojuegos y generar animación. Con nosotros va a estar y le vamos a dar la bienvenida a Daniel Rojas, a Itza Rovira y a Camila Valenzuela. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, bien. Agradecerles la oportunidad. Este es un tema que está como oculto para el general de la gente y qué mejor que hablarlos directamente con ustedes, con las fuentes. Primero preguntarles y comentarles que Daniel es el director y gamer design de esta agrupación. Itza Rovira es la guionista y narrative design, y Camila es la productora general de estos procesos de diseño y de videojuegos. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes, y ahí les paso la pelota inmediatamente, ¿cuál es su experiencia en base a este trabajo? ¿Cómo parte esto? Y me profundicen un poco en qué han trabajado. No sé quién quiere partir. ¿Daniel? ¿Sí? ¿Sí, Daniel? Bueno, primero, gracias por invitarnos igual. Súper divertido estar acá y una conversación que, como conversábamos antes, es súper necesaria. En mi caso en particular, yo estudié animación originalmente y cuando salí de animación, digamos, tenía la idea de trabajar en videojuegos. Anteriormente había estudiado pedagogía en castellano. Entonces estudié pedagogía en castellano, me gustaba mucho la parte de la narrativa. Me fui por el lado de la animación, pensé en cómo entrar a la industria de los videojuegos y afortunadamente pude entrar en una empresa en este tiempo como practicante y después de planta, que estaba haciendo un juego súper interesante acá en Chile, que es el Fallout Shelter, que pertenecía y estábamos trabajando con Bethesda en ese tiempo. Entonces fue un poco llevado por el interés en la parte de los videojuegos en sí y un poquito saber por dónde moverme, ¿no? Estar buscando por dónde podía meterme a la industria y logré meterme por un súper buen lado. Perfecto. Desarrollamos ese juego, me salí de esa empresa, después me dediqué a trabajar en animación específicamente, en la parte de producción, y mientras trabajaba ahí en producción, nació la idea de hacer el juego del que vamos a conversar hoy, y empezamos a construir más o menos cuáles iban a ser los objetivos de ese proyecto, y finalmente, cuando estaba yo más seguro de ese proyecto, que tenía la idea un poco más sólida, aposté por ese proyecto, dejé ese trabajo y me fui y me lancé a trabajar con esta idea propia. Y me acá.
como un emprendedor, o sea, emprendiste hacia la idea que tenías. Claro, completamente. Fue un poquito difícil igual, pero valió completamente la pena y a pesar de que no diría que fue difícil, yo creo que conocí a la gente correcta, como que planifiqué harto antes de hacerlo y además continué mi carrera como docente universitario, así que ahí estaba como mitad y mitad, en la parte emprendiendo, ¿no?, con nuestra propia empresa, pero también ligado a lo que es la industria con la parte educativa. Perfecto. Fue como una... Súper. Oye, Itza, Sí. ¿Cómo tú llegas a este camino? Porque vuelvo a preguntar y a decir, en realidad, es un camino que como no todos conocemos y no es tradicional, ¿cierto? No es como voy a estudiar psicología, voy a estudiar pedagogía, voy a estudiar... Entonces, como más o menos cuéntame en cómo partiste y en qué estás ahora o qué están. Sí, todo el rato. Bueno, por mi lado, yo me metí al mundo de la animación. Yo estudié con el Daniel, de hecho estudiamos animación digital. Bueno, estábamos en distintas generaciones, pero estudiamos en el mismo lugar. Yo llegué ahí porque en realidad yo quería estudiar cine, pero caché un poco cómo se movía el cine dentro de Chile. No me gustó mucho, no me gustaron mucho las escuelas, no me gustó mucho el ambiente, no me gustó mucho el precio que tenían las escuelas, era carísimo. Hice una prueba para entrar a la Escuela de Cine de Chile y quedé y todo, y después fue como, estaba totalmente sobre mi presupuesto, entonces fue como ya, a ver, ¿qué cosas quiero hacer yo? ¿Por qué quiero estudiar cine? Si yo realmente quisiera hacer películas, ¿por qué no las estoy haciendo? Tal vez puedo hacerlo con un celular o con algo, como ¿qué es lo que me impide? ¿O qué es realmente lo que quiero hacer? Y entonces me di cuenta que en realidad igual lo que me quería especializar era en animación. Y me di cuenta de que había carreras de animación en Chile a las que yo originalmente tal vez no les tenía mucha fe, en el sentido de que yo no sabía quiénes hacían animación en Chile, y al final me decidí por probar y fue muy bacán porque encontré un espacio en el que te creas redes. Entonces, en realidad, yo no sé cómo es estudiar videojuegos, pero yo me imagino que debe ser parecido cuando entras a estudiar diseño de videojuegos, que es que tú te metes a una carrera en la que ves a otras personas que están en el mismo país que tú, en las mismas condiciones que tú, haciendo lo que pueden por generar industria. Entonces, lo que pasó fue que yo salí de animación digital sabiendo que lo que más me interesaba era hacer películas, hacer narrativa, y es lo que yo siempre quise hacer, siempre quise contar historias, siempre quise hacer películas, eso es lo que más me gusta hacer. Entonces, me empecé a especializar en hacer storyboard, que el storyboard, para las personas no entendidas o que no se meten dentro del mundo del audiovisual, es básicamente como una guía visual hecha con dibujos en el que tú explicas el guión de la historia, pero con dibujos. El asunto es que en ese proceso yo hice mi práctica laboral, ahí fue donde conocí al Daniel. El Daniel me dijo, ay, qué bacán, a mí también me gusta contar historias, estoy haciendo este juego. Y yo le dije, oh, ¿en serio estás haciendo un juego? Me encantaría hacer un juego. Y él estaba como, ¿en serio? Qué bacán, tal vez me puedas ayudar. Y yo dije, sí, tal vez. Y eventualmente, cuando el Daniel necesitó ayuda, hablamos y fue como, ya, tal vez te puedo hacer storyboard para tu juego, tal vez sirven de algo. Y eventualmente terminé escribiendo el guión del juego, 80 páginas, anexiones, un montón de cuestiones, en fin. Y así como que me involucré más con el proyecto y ahora mismo, de hecho, es algo que conversamos constantemente con el Daniel, porque hay un espacio dentro del diseño de videojuegos que está relacionado con diseñar la narrativa de los juegos. Hay juegos que son más narrativos que otros, hay juegos que son más simples. En este caso estamos hablando de un juego en el que la historia es importante y por eso me voy a centrar en ayudar a trabajar la narrativa del proyecto. Ahora, fuera de trabajar en el juego este último tiempo, yo llevo 3 años trabajando en la industria de animación, en el área de publicidad, en series infantiles, película, cortometraje. Trabajo en una empresa que está muy consolidada y llevo haciendo ya mucho tiempo storyboard y trabajando en narrativa, pero desde otra área. Perfecto. O sea, llegaste, esa idea que tú tenías de contar historia, la has profundizado y la has mezclado con los videojuegos y además con la publicidad. O sea, exacto. No es un camino, no es un puro camino en realidad esto del diseño y animación en realidad. Ese es el asunto con las redes. Eso es precisamente lo que quería decir con las redes. Como tú te metes porque tienes ganas de hacer algo y cuando empiezas a
a desarrollar esa idea y empiezas a conocer gente que también quiere hacer algo, simplemente, te encuentras metido en un montón de proyectos que es súper divergente, como que no es tan lineal. Entonces, por ejemplo, hasta ahora tal vez no he hecho una película, pero de hecho he participado ya de un montón de cuestiones, o sea, de cortometrajes, de películas, de publicidad y todo eso, porque inevitablemente estamos todos intentando sacar adelante nuestros proyectos. Ese fue como el camino. Súper, 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 súper. ¿Y en el caso tuyo, Camila? Bueno, yo también estudié con los chiquillos, los tres estudiamos en la misma universidad. Con el Daniel sí somos de la misma generación. Perfecto. Bueno, aquí igual los tres somos amigos, así que somos compañeros, trabajamos y somos amigos, así que la hacemos todas. Bueno, yo, al igual que los chicos, también estudié primero educación en artes visuales. Finalmente no lo terminé y entré a la animación porque al final yo sentía que ese era como mi camino y era como lo que más me gustaba, casi como mi vocación. Ahí en el intertanto me conocí con Daniel y nosotros dos siempre como que hemos ideado un montón de proyectos y bueno, después cuando terminamos la carrera como que quedó todo en nada. Yo también hice mi práctica en esta productora, la que hace los videos de Nano, que son súper conocidos. Súper conocido. Ahí yo hice mi práctica, trabajé un rato y después estuve trabajando de forma freelance, lo mismo, así como en comerciales, videos para el gobierno, también harta, ¿cómo se llama esto? Comunicaciones internas para empresas. Hasta como en estas pantallas que son de la comida en los malls, donde sale así como, no sé, un helado y se hace bom, ya, como todas esas cuestiones. También trabajé en una serie que se llama Nanoaventuras. En esa también trabajé en unos capítulos y en ese periodo, entre medio, estábamos con el Daniel con esta idea del videojuego. Hoy día sacábamos la cuenta de que ya vamos a cumplir 5 años tratando de sacarlo. Y claro, Daniel vino así como, oye, tengo esta idea, podríamos hacerla, no sé qué. Y bueno, yo soy como la parte como más cuadradita del grupo. Como los chiquillos son como los más volados. Entonces el Daniel fue como, ya Camila, tú que eres como más organizada, no sé qué, me podía ayudar. Y empezamos a buscar maneras como de tratar de financiar el juego y encontramos Fondar, porque también habían otras plataformas como Corfo. Igual Chile estos últimos años ha sacado muchas plataformas para poder impulsar personas independientes y mini empresas. Entonces, dentro de eso, como ahí yo hice la pega de buscar y encontramos Fondar. Y partimos el 2016. Sí, 2016 fue nuestra primera postulación. Después seguimos por el 2018. Y ahí fue cuando conoció a Daniela Alexa. Y ese año de nuevo hicimos la postulación. Y finalmente ese año lo ganamos para el 2019. No, falso, el 2018 para el 2019. Y partimos trabajando en el juego, que ha sido igual súper entretenido. Ahora igual estamos de nuevo postulando a Fondar para continuarlo, estamos buscando redes por otras partes. Y así como dice Alexa, igual ha sido como entretenido el camino porque nosotros partimos como personas independientes. Después, cuando nos ganamos Fondar, con Daniel decidimos fundar la empresa que es por la que estamos sacando ahora el juego. Empezamos a participar también en VG Chile, que es la agrupación de desarrolladoras de videojuegos chilenos. También con la ayuda de ProChile, ¿no? Hemos estado como súper metidos en ese ámbito para seguir conectando redes, buscando gente que nos pueda ayudar, sobre todo con las lucas, porque
nosotros si bien somos un equipo, yo encuentro que ahora somos un equipo súper bien constituido y formado y todo, no podemos, es súper difícil igual la autofinanciación, porque igual todos tenemos segundas pegas, po. Los chiquillos hacen clases, la Itza también está en su otra empresa, yo también, he trabajado en otras cosas, entonces si bien cuando nos ganamos el Fondar llegó un momento en que ya la plata se acabó y tuvimos que empezar a trabajar con nuestro propio esfuerzo nomás. Entonces, igual ha sido un camino, no, como dice el Daniel, no creo que es difícil, pero sí siento que igual le hemos puesto como harto esfuerzo, porque claro, aquí ninguno es hijo de papá millonario, no tenemos grandes contactos de gente con plata, entonces finalmente nosotros igual logramos como sacar todo esto a partir de una idea que fue la idea que tuvo el Daniel. Entonces yo siento que igual hemos logrado harto como partiendo de nada, como fue de una idea y así se fue formando de a poco. Perfecto. Oye, ahí me comentaron un poquitito, me llevaron a ese tema en realidad, que es el tema como, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Chile con la industria de diseño y con la industria de animación? ¿Y cómo está con respecto a afuera? ¿Qué ha evolucionado? ¿Ha ido creciendo? ¿Qué me pueden contar? Por mi lado, Sí, bueno, el Daniel ha tú trabajado... Sí. yo podría decir que últimamente ha crecido. Uh-huh. Y una de las gracias de los últimos 6 años, digamos, en términos de industria, es que muchas de las personas que trabajaban o que trabajan acá en Chile, digamos, como chilenos, cualquiera que tenga acceso a un computador con una conexión a internet puede trabajar para cualquier lado del mundo. Entonces, hace 6 años, cuando yo salí a estudiar hace 5 años, entré a trabajar en una empresa, iba a la oficina, ya esta empresa se retiró porque esta era una empresa canadiense en realidad, pero en los próximos años llegaron muchas empresas y muchas empresas de videojuegos de acá empezaron a trabajar para afuera. Empresas de animación igual funcionan así. Trabajan para clientes externos, trabajan para clientes tanto locales como latinoamericanos y mundiales, digamos. Entonces, el panorama en esta área en particular tiene la gracia de que si el mercado crece a nivel mundial, crece el mercado de nosotros también, porque a diferencia de otras cosas, estamos todos ligados. O sea, es súper fácil. O sea, no es que sea fácil, pero es relativamente mucho más fácil trabajar para afuera o prestar servicios para afuera. Por ejemplo, acá en Santiago o ni siquiera en regiones, vi un montón de gente que trabaja freelance, prestando servicios para empresas que están afuera del país y todo eso. Entonces, el caso de la industria nacional en ese sentido ha crecido un montón, un poco también llevado de la mano de la industria mundial. Y actualmente videojuegos es la industria más grande del mundo en términos de entretenimiento, es más grande que la música, es más grande que el cine. Entonces, cuando hablamos de grande, estamos hablando de plata igual, o sea, hay más presupuesto, hay más puestos de trabajo. Entonces, eso es lo interesante. Y por el lado... igual... No, dale. No, solo quería aportar que hay que pensar que lo que estáis diciendo abarca muchas áreas de trabajo también, y por eso es que hay muchos profesionales. O sea, tú puedes ser programador, o puedes ser artista como nosotros, o puedes ser productor como lo que es la Cami, o puedes dedicarte a narrativa como yo, o puedes dedicarte a muchas cosas. Hay muchas cosas que caben dentro de la industria del videojuego. Eso quería decir sobre lo que estabais diciendo. Sí, de hecho yo también ahí aportar, porque también la música cumple un rol dentro de esta animación. Sí. Y bueno, Santolaya también ahora hace poco volvió a hacer la música para la tercera, creo, edición del juego que está haciendo, de la música. Entonces, converge, como decía Diego y como dice Itza, convergen varios como profesionales dentro de esta gran industria. Eso es re interesante porque no sucede con todas estas industrias en función al entretenimiento. No todas tratan de abarcar tanto como lo hace los videojuegos del diseño. Quería llevarlos a otro lado también. Quería preguntarles, porque habíamos hablado ahí tras bambalinas, que ustedes también, y que lo comentó Camila, que tenían como trabajos paralelos, ¿así es cierto? Ejercían un rato la docencia, pero la docencia universitaria, lo habíamos comentado. Entonces me gustaría preguntar cómo es eso, cómo es pasar de estar
de ser diseñadores y además o animadores diseñadores de narración, etcétera, y cómo llevarlos a la docencia, cómo lo están llevando. Bueno, ahí depende un poco, supongo, porque por ejemplo en mi caso, yo principalmente lo que hago en la universidad es asesorar estudiantes que tienen que hacer storyboard. El asunto es que esa área en la que yo me especializo, por ejemplo, dentro de la industria de animación, porque en el videojuego en particular estoy haciendo otra cosa, estoy haciendo guión y narrativa, pero mi área de especialización es storyboard y esa es un área de la producción audiovisual muy específica, muy específica. Es como... es una etapa, digamos. Entonces, por ejemplo, si una persona quiere hacer un cortometraje, ya sea de animación o ya sea una animática dentro, o sea, un clip dentro de un videojuego, o si quieres hacer una película live action, la planificación del storyboard, el storyboard en sí mismo es una etapa muy particular. No es, o sea, otra etapa, por ejemplo, es diseñar los personajes, otra etapa es escribir el guión, otra etapa es hacer la animación, y el storyboard es una etapa. Entonces, en mi caso, en la docencia en la universidad se trata de evaluar, como entender un poco qué es lo que quieren decir los estudiantes, ver sus storyboards y decir, ojo, no estás diciendo lo que quieres decir, este personaje no se está desarrollando como tú estás esperando que se desarrolle, el espectador no va a poder empatizar con esta historia si no le muestras lo que quiere el personaje, como nunca pusiste un plano, detalle de determinada cosa, el espectador se va a perder, necesitas ponerle más atención al escenario, como yo soy la persona que le ayuda a los estudiantes que están haciendo su proceso de título o a veces cortometrajes cuando son más, cuando están en segundo año. Soy la persona que los ayuda específicamente con esa etapa. Entonces, en mi caso, la docencia tiene mucho que ver con tratar a los estudiantes como profesionales. Perfecto. Y decirles, como darles mi consejo como profesional. Como por mi lado, la docencia se ha tratado de eso. Porque el Daniel, por otra parte, hace clases propiamente y él enseña teoría, por ejemplo, que es una cosa muy distinta. Oye, está como relacionado como ser como un poco director de teatro. Lo extrapolo al colegio de nosotros, porque en el colegio de nosotros tenemos la cátedra de teatro, ¿cierto? Entonces también ahí tú estabas comentando algo que le ibas diciendo a tus estudiantes, pon tal cosa para que sea evidente o que el diálogo se entienda. Es muy parecido a lo que hacen como los directores de teatro, ¿cierto? En el momento de presentarle la idea a estos actores también cómo actuar esta idea. Todo el rato. Es que de hecho, una de las razones por las que yo me estoy especializando en storyboard es porque a mí me interesa dirigir mis propios proyectos. Y la verdad es que tú para dirigir no necesitas nada, solo necesitas tener plata para poder dirigir tu proyecto personal. Pero en vista de que todavía no tengo suficiente dinero para dirigir mi propio proyecto personal, hago storyboard, que es como la segunda parte, ¿no? Es como... Yo no soy director, pero sí tengo mucho control sobre dónde se pone la cámara, cuánto duran las tomas, los planos que sacan, cómo se mueven los personajes, cómo son los escenarios, qué cosas se ven y qué cosas no se ven en la pantalla. Esas son cosas que de alguna forma yo tomo las decisiones. Entonces, cuando yo estoy ayudando a los estudiantes en docencia, no es mi intención dirigir su trabajo, sino que ayudarlos a ellos a dirigir su trabajo, porque pasa que mucha gente también se mete a estas carreras como animación digital y ellos no quieren ser directores de sus propios trabajos. A veces, por ejemplo, un chico, una chica o no binario, lo único que quiere es dibujar. Es una persona a la que le gusta mucho dibujar, por ejemplo. Personas que en el colegio les gusta dibujar y luego van a estudiar animación digital, no están interesados en dirigir, no están interesados en la narrativa incluso. Hay otras personas que sí, pero hay muchas personas que no, y es totalmente válido. Entonces necesitan a veces a una persona que les ayude a hacer sus storyboard o sus animáticas y a dirigir su propio proyecto para que el proyecto tenga un sentido y al mismo tiempo ellos puedan desarrollar al máximo su potencial, que no necesariamente es la narración. Perfecto. Bueno, también hablabas ahí que se relaciona mucho con la construcción de personajes. Esto que tú estabas comentando tiene mucho también que ver con el teatro, lo vuelvo a extrapolar al teatro, con el diseño y construcción de personajes. En el caso de Daniel, ahí la Itza tiró como la pelota para allá y dijo, Daniel es el que hace la teoría allá. Cuando ejerce la docencia es el profesor teórico. Cuéntame un poco de eso. Sí, todo el rato, y te voy a seguir un poco la idea del teatro. Oigan, a todo esto yo estoy mirando para dos lados porque tengo la cámara acá, así que
Sí, No te si preocupes. tengo la vista a cualquier lado, es por eso. Claro, con la ITSA somos como dos extremos. La ITSA agarra a los alumnos cuando están saliendo y tienen que tienen que hacer un proyecto de título, digamos, que es parecido a la tesis, y la ITSA los guía para que saquen un buen proyecto. Yo los agarro al principio, yo hago ramos y enseño teoría a los alumnos que están recién entrando, o sea, gente que salió del colegio o gente que viene llegando a la carrera, entonces estamos con los dos extremos. Perfecto. Y claro, yo hago ramos, generalmente hago el ramo de inicio de animación, como es un ramo donde se enseñan los principios de animación, y qué interesante que hayáis nombrado el tema del teatro, porque por ejemplo en la carrera, bueno, uno de los principios de animación es acting, que es hacer que tu personaje actúe bien, pero además la carrera tiene dos ramos de teatro, que es derechamente, tenemos una profesora que es una actriz y les enseña a actuar, para que los alumnos y las alumnas y todas las personas que están en la carrera puedan entender cómo construir personajes en base a las referencias que ellos mismos tienen, o cómo crear personajes, por ejemplo, cómo se mueven las personas enojadas, cómo se mueven las personas tristes. ¿Ya? Entonces el teatro, y también es un tema ese, que los animadores igual de alguna forma son actores, tanto porque aprenden a dirigir por un lado, como contaba Alexa, y por otro lado porque uno está dándole vida a un personaje, y es un reflejo de lo que uno está haciendo igual, de su propia actuación. Todos los animadores tienen distintas formas de animar. Entonces, por ese lado, me entretienes mucho y encuentro súper divertido hacer clase a la gente que está entrando, porque es como una suerte de bienvenida teórica a lo que van a ver, y para que puedan entender cómo van a desarrollar esa idea que tienen de lo que van a hacer, cómo encauzarlo dentro de la carrera y qué es lo que van a querer hacer. Pues siempre pasa que hay alumnos o hay alumnas que llegan con la idea, por ejemplo, que quieren dibujar, pero no sabían que les gustaba hacer guión. Entonces, dentro de la carrera, se dan cuenta de que quieren hacer guión, por ejemplo. Yo creo que nos pasó a todos acá, con la Isabel, la Cami, que yo llegué, creí que iba a animar, y terminé haciendo algo completamente diferente. Entonces, es súper divertida esa parte. Entonces, Es lo que hablábamos de los distintos caminos que ejerce este tipo de labor, en realidad. sí, completamente. Perfecto. Oye, quería preguntarles también, porque yo lo pregunto desde no saber mucho y tenerlo acá para poder sacarles todo el conocimiento y que la comunidad también conozca este nuevo escenario que de repente es tan cotidiano, que uno, como hablaba Camila recién, que decía, pucha, hasta la animación de un cartelito en un restaurante, uno como persona común pasa súper desapercibido y uno piensa que está ahí nomás esa cuestión, y ahí nació y ahí está, pero detrás hay un trabajo bastante grande. Yo tengo amigos diseñadores, entonces sé de repente que el trabajo es de tiro largo, es de posta grande, es una gran maratón. Entonces, más o menos preguntar, porque aquí me salta esta duda, ¿cuál es la diferencia entre animación y diseño de videojuegos? Si hay una diferencia o hay similitudes, o una pertenece dentro de la otra, o una es una rama de la otra. Me gustaría preguntarle, no sé, ¿quién me quiera contestar? Camila, tal vez. Ya, mira, bueno, como hablaba Daniel, animación por lo menos está como más guiada a los personajes y lo que son dibujos animados, películas. Entonces es otra narrativa, no es como la del videojuego, que es más interactiva. Esta es una película al final. Bueno, y en cuanto como a la carrera, nosotros dentro de la carrera que estudiamos también había una especialización chiquitita en videojuegos, ¿cierto? Claro. Sí, entonces igual ahí te hacen como una introducción dentro como de lo que uno puede aportar de su carrera, porque el diseño de videojuegos, como hablaba Alexa igual, es súper amplia, tiene muchas ramas. Entonces nosotros por lo menos, la gran mayoría somos animadores, también hay ilustradores, hay programadores. Entonces uno pareciera como que fuesen como ramas súper distintas, pero al final todos convergemos en lo que es el diseño de videojuegos. No sé, como por ejemplo, como decían ya, la música, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo sé que aquí en Chile hay una carrera de diseño de videojuegos en la Universidad de Talca. También hay una carrera corta
había una carrera corta en la ex Universidad del Pacífico, que también era de diseño de videojuegos, pero en general, como diseño de videojuegos no existe en sí, porque como te digo, somos muchos profesionales que estamos como metidos en el área. Y Chile es súper nuevo en todo esto, pues entonces aún no existe, incluso en animación, aún no estamos perfeccionando mucho para tener las carreras como de animación bien formadas. Entonces, aún todavía está como en proceso de enseñanza de nosotros mismos para poder como lanzarlo como carrera. En el extranjero yo me imagino que debe haber mucho más. De hecho, en el extranjero, por ejemplo, un animador se especializa en algo, sale como con una especialización. Aquí nosotros cuando estudiamos una carrera para ser generalistas, que puedas saber hacer de todo, diseñar, como dice, hacer storyboard, animar, dirigir incluso, también producir, pero al final yo siento que uno igual tiene una cierta expertise, te vas como yendo más hacia un lado, y nosotros igual nos hemos ido perfeccionando cada uno en lo que más nos gusta, pero al final, en cuanto como a carrera en sí, es solo eso. Después cada uno como que opta su propia especialización, porque todavía eso no existe en Chile. Perfecto. Es muy parecido a lo que ocupa lo que aparece en la escena musical chilena cuando uno estudia formalmente música, ¿cierto? En otros países, cuando uno estudia composición, por ejemplo, y les comento, uno se puede especializar. Bueno, ProJazz tiene un poco de eso, que es especialización en música para medios, ¿cierto? Audiovisuales o cine. Pero en general eso es muy común afuera también y es muy poco común acá adentro. Entonces también hay como hay unas similitudes también en lo que ustedes me comentan. Sí. Me gustaría... Dime, Daniel. No, está reafirmando un poco la idea de la Cami, como esa es como la diferencia educativa, y efectivamente en Chile están esas diferencias, pero además también, como si pudiésemos resumir la diferencia entre animación y videojuegos y diseño de videojuegos, es que idealmente el diseñador de videojuegos es el que hace las reglas del juego, esa es la pega. Entonces tú estudias diseño de videojuegos, por ejemplo en Canadá, te enseñan a hacer las reglas del juego, y cómo implementar esas reglas del juego, por ejemplo, cómo llevarla a cabo, dibujando, con papel, programando, qué sé yo. Perfecto. Pero acá, como decía la Cami, como todavía tenemos que hacer un poquito de todo, la carrera de videojuegos te enseñan incluso te enseñan hasta animar un poco también, como que salimos como medio preparados para hacer un poco de todo, porque la industria chilena sí lo pedía hasta hace un par de años. Perfecto. Sí, me es muy común lo que ustedes están diciendo con mi mundo, que es el mundo de la música. Es muy común. Oye, me gustaría preguntarles y bueno, en realidad, más que preguntarles, invitarlos a que veamos algunas diferencias y comentemos después lo que estábamos hablando entre las diferencias entre animación y videojuegos, ¿cierto? Hay algunos ejemplos que vamos a ver a continuación. Daniel, ¿qué vamos a ver a continuación? Cuéntame un poco. Lo que vamos a ver es específicamente cómo alumnos de la carrera de nosotros de animación, que como les habíamos contado, nosotros mismos estudiamos y ahora enseñamos en esta carrera, trabajan sus proyectos de animación, en este caso un cortometraje. Ya cuáles son los pasos que tienen que hacer, cuáles son los cargos, entre comillas, que ellos tienen que reproducir y cuál es su resultado final, pues que es un cortometraje cortito, chiquitito, pero que se hace a través de un semestre para que ellos mismos entiendan cómo se desarrolla un proyecto de animación por completo. Entonces este es un proyecto de animación basado en un cuento de Santiago de 100 palabras, y acá toman ese cuento y lo adaptan. O sea, les pasamos la historia y adaptan esa historia y realizan un cortometraje de unos 30-40 segundos durante todo un semestre y obtenemos este resultado. Perfecto, vamos a verlo.
me di cuenta de que había dejado de ser niña. Cuando es invierno, empecé a esquivar las pozas en vez de pisarlas. Bueno, acabamos de ver el video y me responden varias preguntas que tenía yo anterior, ¿cierto? Con respecto a la animación, pero me gustaría también preguntarle a Itzá o pasarle la palabra a Itzá que nos comente estas diferencias o cuáles son las ideas principales de lo que es animación. Claro, lo importante sobre lo que vimos es que hay que darse cuenta de que estos son productos que están, por ejemplo, en este caso, totalmente dibujados. Todo está dibujado ahí. Y eso es porque hay un trabajo que tiene que ver con diseñar a un personaje o dibujar un personaje, dibujar el entorno, entender que el dibujo del entorno y el dibujo del personaje son dos capas distintas y cómo tu personaje se mueve. Son todas cosas distintas y son todas cosas que se estudian durante la carrera y que tienes que ir desarrollando. Hay personas que, por ejemplo, van a tener más habilidad para desarrollar diseño de personaje y personas que van a saber mover mejor a esos personajes, que es un trabajo súper difícil. Por ejemplo, algunas de las cosas que estabas viendo pueden ser hechas a 12 cuadros, que significa que hay 12 dibujos en un segundo. Wow. Entonces, si eso dura 30 segundos, hay que hacer una multiplicación que yo no sé hacer porque estudié animación digital, pero son bastantes dibujos. Entonces, hay personas que hacen bien esa parte, la parte de los movimientos, y hay otras personas que se dedican a hacer bien otras partes del proceso, y todos esos procesos son necesarios para la animación, incluyendo la música, por cierto, que es una de las pocas partes que no suelen hacer los animadores, aunque muchos animadores también, porque obviamente les gusta o tocaban algún instrumento de antes o entienden algo de composición musical y de producción musical, logran también hacer eso, pero música y Foley son el tipo de cosas que al final suelen no hacer los animadores. Todo lo demás es parte de la producción de animación que se enseña en la carrera. Perfecto. No sé si alguno de los chiquillos igual quiere complementar esa idea. Bueno, igual lo que decía Litza sobre las capas es súper importante porque, claro, cuando uno ve una animación, ves un trabajo terminado y ves como todo un conjunto, pero la verdad es que para lograr eso hay muchos procesos que primero también pasan. Por ejemplo, Litza igual comentaba que ella se dedica a storyboard. El storyboard es de las primeras partes para partir una animación. Por ejemplo, aquí a los chicos les pasan la historia ya en Santiago sin palabras, entonces se ahorra lo que sería como el guión o la contar la historia. Pero después automáticamente partes en este otro proceso que es crear el storyboard, que es pensar cómo se va a ver este producto, también con los planos, porque eso también es otro dato importante que a muchos alumnos fallan cuando empiezan los primeros años, que no saben las proporciones del espacio, porque cuando tú diseñas para cine, para serie, para lo que sea, hay un porte, que por ejemplo son los 19 sextos, no, 16 novenos. Sí. 16/9, 4 tercios. Claro. Entonces, todas esas proporciones son súper importantes para que cuando tú hagas tu storyboard, todas las cosas que tú quieras contar encajen en ese recuadro. Después del storyboard pasa muchas veces el animatic. El animatic es el storyboard, pero animado, que son estos mismos dibujos, porque son dibujos igual muy simples, tratan como de no ser, porque al final lo que importa es la acción, ¿cierto, Itzam? Claro, al final pasa como esto de que lo importante es la acción, entonces tú pones como los elementos más importantes y el animatic es lo que sería como animado. Después de esto ya pasa a otra parte que es el layout, que ahí depende igual porque dependiendo de los procesos a veces se hace, a veces no se hace, idealmente sí tendría que hacerse, que el layout es cómo van a estar como los productos finales como ya diseñados en los espacios para ver cómo van funcionando, porque eso es lo otro, uno a veces puedes planificar súper bien el guión, puedes planificar súper bien el animatic, pero cuando empiezas a armarlo a veces no queda bien. ¿Qué pasa? Así como no siempre, porque para eso un buen animatic no es necesario que después cambien los planos, pero a veces tú te vas dando cuenta por la misma narrativa que es como, oye, ¿sabéis que aquí hicimos un plano general? Mejor hagamos un plano, no sé, medio o plano de detalle.
Entonces todos esos cambios van, y también están el diseño de fondos, el diseño de personajes. Por lo general hay una persona que se encarga solamente de diseñar los fondos, hay otra persona que se encarga de diseñar los personajes, y después de todo esto, que está todo diseñado, se anima recién. Wow. Sí, entonces después de todos estos procesos se anima, y el animador, dependiendo si, de nuevo, si es 2D o 3D, este personaje lo va animando cuadro a cuadro. También hay otra técnica que se llama cutout, que es cuando los monos son como casi como una marioneta. Entonces ahí tú, por lo general, vas, si es que quieres un movimiento muy fluido, sí se dibuja a mano, pero por lo general tienes como un personaje que se le mueve la mano, y eso es súper recurrente en las animaciones chilenas. Yo siento que en general aquí en Chile se hace mucho con esa técnica. Perfecto. Y después de animar, recién viene la postproducción, que es poner el audio. De hecho, nosotros muchos como animadores, yo recuerdo en Pegas y en la misma universidad, sobre todo cuando tenemos que hacer diálogos, tienes que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo para que calce, también para que calce el lip sync, que el lip sync es cuando los personajes hablan. Y a mí me pasa mucho cuando trabajé en la serie de Nano Aventuras, que después cuando salió en la tele yo me sabía los diálogos de memoria. Entonces, por lo menos lo que es animación es un proceso, como te digo, así como de muchas partes para poder llegar a la animación. Perfecto. Perfecto. Daniel, ¿tú quieres comentar algo al respecto? Sí, y completamente del lado de profe igual esto, pero una de las gracias de este proceso que vimos, que es como una suerte de making of, ¿cierto? Es que lo que comentaba la Cami, ahí es donde las personas descubren cuál es la parte que van a hacer ellos o cuál les va gustando más, pero también ahí es donde uno entiende que los proyectos no los puede hacer una persona, o los puede hacer una persona, pero es muy difícil. Entonces uno siempre va a estar buscando un equipo para rodearse, para hacer el proyecto que yo quiera hacer, que fue mi caso, como contaban las chiquillas al principio, y puedo decir que hicimos un súper gran equipo, precisamente porque a todos nos gustaba hacer cosas distintas. Entonces, una de las gracias de los proyectos de animación como el que vimos es que son varias etapas artísticas donde cada uno se especializa en algo y para obtener un resultado concreto. Es súper divertido también ver cómo pasan por ese proceso los alumnos y alumnas. Completamente es muy clave el trabajo en equipo, porque es muy difícil que un animador trabaje solo también. Ya, todos, por lo menos me pongo en mi caso, todos los trabajos que hacemos en la escuela de animación son en grupo. Y son en grupo porque uno va a salir a trabajar en una empresa, en un proyecto, qué sé yo. Entonces, por eso decía que esta reflexión tiene que ver más que nada como por el lado profe, como claro. Donde entienden cómo van a ser los proyectos para cuando salgan. Bueno, yo quedé así como wow con respecto a lo que decía Camila, que había gente que se dedicaba a hacer los fondos solamente. Ahí ya desde mi ignorancia yo decía, chuta, el que dibuja, o el que, bajo mi ignorancia, dibuja todo. Él es el dibujante de eso. Tenía pensado yo, pero claro, y ahí vuelvo a tomar lo que tú dices, Daniel. Claro, el trabajo en equipo es clave, es fundamental para poder surgir el proyecto. Oye, me gustaría mostrarle a la comunidad también el otro lado, no el otro lado, sino como el otro ejemplo que estábamos preguntando anteriormente, que es el diseño de videojuegos, ¿cierto? Cuéntenme un poco. No sé si... Bueno, sí. Hay una diferencia ahí notable con el siguiente ejemplo, que es que todo lo que vimos recién tiene que ver exclusivamente con desarrollo artístico. O sea, Perfecto. Tu producto final es artístico, un cortometraje. Artístico y narrativo la mayoría de las veces. Porque también podría ser, por ejemplo, un video musical o una interacción o un motion graphic que se llama, que puede ser explicativo, incluso puede ser contenido pedagógico. Pero ciertamente es más que nada algo audiovisual y está detenido en un espacio. Un contenido artístico audiovisual dura lo que dura. Por ejemplo, dura 1 minuto, 30 segundos, 1 hora y media como una película. Totalmente distinto un videojuego. Es un contenido audiovisual, sí, pero es interactivo. Entonces es distinto porque se involucra con otras piezas. El aspecto artístico es solo una arista de la complejidad del videojuego.
Porque en el videojuego también hay personas que trabajan que no son artistas. No así en animación. En animación, todas las personas que trabajan son artistas, a excepción de los productores, que incluso muchas veces son artistas, pero que están trabajando como productores, que son las personas que se encargan de organizar todo y de hacer que las cosas funcionen, porque sin ellos todo sería un incendio permanente. Pero en el lado de los videojuegos, la parte artística realmente es solo una arista. Hay una arista que tiene exclusivamente que ver con la informática, con la programación, con los lenguajes de programación, con el uso de software específicos para hacer videojuegos. Incluso la parte de producción también se divide y no es tan lineal como en animación. Perfecto. Itza, entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? Un ejemplo de nuestra propia, del fruto de nuestro trabajo, Muy del bien. juego del Anillo del Capitán. Es un ejemplo de cómo se ve montar un juego en un programa. Perfecto, vamos a verlo. Bueno, acabamos de ver lo que nos comentaba Itza, del trabajo, el arduo trabajo que tiene este equipo, y se ve, bueno, ahora uno con más claridad, desde no saber mucho en realidad, el trabajo y las horas puestas a disposición de esto, que se ve que es mucho. Y ahí me quería centrar un poco, en realidad, en preguntarles sobre la autogestión, así, y más relacionado, más enfocado, básicamente, ¿cómo desarrollan esta idea? ¿Cómo parte? Porque me imagino yo, alguna vez un artista plástico a mí me dijo, la primera o el primer dibujo, la génesis de un dibujo parte desde un punto. Ahí nace el dibujo. Entonces, también me gustaría preguntarles cómo nace la idea de ustedes, cómo se gestan esta idea. Ahí te podría comentar cómo comenzó la idea y cómo llegamos a estar acá desde súper el principio, porque como comentó la Cami hace un rato, partió hace 5 años quizá como la idea en base, pero la empezamos a trabajar hace unos 3 años. Ya, y todo parte porque yo tenía 2 ideas que eran separadas. Estaba escribiendo unos cuentos, ya estaba escribiendo un cuento infantil. Una historia que tenía dando vueltas hace un rato y ni siquiera quería postular, no quería hacer nada con eso, simplemente quería escribirlo. Y estaba diseñando un juego porque en ese tiempo yo estaba postulando a una beca para estudiar, para seguir estudiando, pero videojuegos en otro lugar. Entonces, luego de darle vueltas a estas 2 ideas, quise agregar la historia a este diseño y no encontré una buena historia que calzara, pero sí calzaba con este cuento que yo estaba escribiendo. Entonces ahí empezó a tomar forma. Y pasó lo que tenía que pasar igual, porque tiene que ver con el trabajo en equipo. Como al momento de llegar y empecé a planificar,
empecé a diseñar el juego, porque yo no soy diseñador de videojuegos como de profesión, como que tuve que aprender en el camino y todavía me falta mucho por aprender. Incluso ahora en el equipo tenemos un diseñador de videojuegos propiamente tal. Por eso mismo, porque el aprendizaje era lento. Entonces yo dije, ya, tengo esta idea. Uno con una idea no llega a ningún lado. Todas las personas tienen ideas, que esto es algo que suele ocurrir igual en la industria creativa. Como nadie nunca te va a robar una idea, en realidad las ideas no valen nada, la ejecución es lo que vale. Y entonces empecé a ver, ya, necesito a alguien que me ayude con esto. Empecé a buscar a la gente. Alguien me ayudó con los diseños de personajes al principio, armé un documento y se lo empecé a mostrar a personas que creí que podían estar interesadas. Por ejemplo, a Itzá la conocí en la misma empresa que trabajamos de animación en ese tiempo, y en una hora de almuerzo le comenté el juego, le dije, ¿tenéis 5 minutos? Le dije, para venderte el juego, derechamente. Se lo comenté, le gustó, le mostré un guión que había escrito, me dijo como ya, ¿cómo te puedo ayudar? Y ahí empezó. Ya con la Cami, por otro lado, yo le dije como, ¿sabéis que necesito ayuda con la parte de los números? Necesito ayuda con la parte de la planificación, esto como... ¿Cómo me saco esta idea, lo convierto en algo concreto? Ahí entró la Camila. Y así fuimos agregando gente. Itzá nos ayudó a encontrar gente que estuviese interesada en el juego, cómo poder sacar esta idea. Partimos con 0 pesos, obviamente, pues full autogestión, como trabajando en otro lado y en nuestro tiempo libre trabajando en esto. Y lo que partió como una idea súper vaga, el primer gran paso fue no solamente dejarlo ideal, sino que empezar a construirla, empezar a diseñarlo, y que ese diseño tuviese algún tipo de funcionalidad. Ya, es decir, que tú pudieses contar el juego como si ya lo hubieses jugado, por ejemplo, como tenerlo bien internalizado. Y lo empecé a vender, entre comillas, pues, a gente como, oye, ¿te gustaría trabajar en un juego? Como podría ayudarme en este y podríamos hacer tal cosa. Por ejemplo, varias personas se metieron con la idea de ayudarnos para una postulación, y si salía la postulación bien, y si no, bien también. Entonces, por eso el proceso ha sido un poquito largo. Y actualmente el equipo ya, obviamente hay muchos que estamos trabajando o están trabajando a mitad de tiempo, pero partí yo en realidad con la idea como en mi pieza, mientras iba a la pega en la mañana, y ahora somos un montón de personas, somos 10 personas, han pasado como 14 personas por el juego, tenemos una empresa formada, y como dato interesante, ligándolo a lo que habíamos conversado un poquito antes, la persona que nos estaba haciendo la música es un músico japonés, y él se enteró de nuestro juego porque publicamos algunas cosas en Twitter. Entonces le llamó la atención. Yo caché que él era muy famoso, él ha trabajado en juegos de Nintendo, Castlevania, Kirby, en ese tipo de juegos. Y le hablé nomás, le dije como, oye, ¿te gustaría ayudarme? Con la persona. Y me dijo como, ya, muéstrame qué es lo que tenéis y a ver si te puedo ayudar. Y nos empezó a ayudar, pues, así que él ahora es parte del equipo, nos comunicamos en inglés. Y lo que parte, como te decía, como una idea, parte con la realización, con entender que hay algunas cosas que podemos hacer solos, hay otras que no. Y ahí es donde el trabajo en equipo es fundamental, y no todos somos expertos en todo. Entonces tuve que enfocarme en encontrar a las personas que sí querían hacer esas cosas, reunirlas así como un team, y empezar a trabajar en un puro proyecto. Y esa parte fue súper larga, pero fue muy divertida. Perfecto. Preguntarles también, porque básicamente tienen, desde la autogestión se genera este proyecto que después vamos a ver más adelante, pero ¿en qué momento uno ya decide este proyecto insertarlo en el mercado o llevarlo a cabo, que empiece a tomar vida, ya que no sea solo el proyecto como tal, con todas las partes que ya antes nos mencionaban? ¿Cómo lo amoldamos al mercado? ¿Cómo lo posicionamos en el mercado? Mira, yo te puedo hablar de cómo fue el camino como en esa parte con el Daniel. Bueno, nosotros dos somos los socios fundadores de la empresa, y también somos como los más antiguos que llevan haciendo el juego. Igual ha sido súper entretenido porque hemos encontrado gente muy bacana en el camino. Yo todavía me acuerdo cuando el Daniel le habló a Itzá y me contó, y también está así como, oh, Camila, ¿sabéis que encontré a alguien que nos escriba la historia?
Y lo chistoso que el Daniel siempre dice como que a pito de nada o con la perso, no sé qué, pero él igual logra encantar a las personas, porque yo de verdad no sé cómo hemos tenido tantas personas que trabajen sin plata, incluyéndonos, ¿cachai? Entonces así como, claro, a pura fe. Entonces ha sido súper entretenido, claro, ha sido súper entretenido porque cuando finalmente ganamos Fondart, ese equipo también estaba como, miren, si ustedes quieren participar en el juego, ahora no les podemos pagar, pero si sale la plata les podemos dar esas lucas, no sé qué, y ahí ustedes trabajan, pero todos siempre eran como a puras esperanzas. Y claro, nosotros descubrimos esta plataforma que era Fondart y postulamos varias veces. Postulamos 3 veces, la tercera ganamos, y lo lindo que fue que fuimos el primer lugar en esa selección. Súper. Sí, sacamos 99%, creo que fue. Wow. Sí, nos fue súper bien. Entonces, me acuerdo la primera vez salimos igual siempre nos fue bien, salimos en lista de espera. La segunda vez también no salimos en lista de espera, y después la tercera fue cuando ganamos. Y claro, pues así partió esto de la Fondart, y ya cuando nos ganamos Fondart fue como ya, así como formalicémonos, porque éramos solamente personas, pues. Éramos un grupo de amigos tratando de armar algo. Entonces ahí fue cuando con Daniel nos decidimos y fue como ya, creamos la empresa. Creamos la empresa, y lo bueno de crear una empresa fue de que hemos podido financiarnos también con ProChile, que ProChile igual es una plataforma que ayuda mucho a las empresas chilenas, sobre todo en todos los mercados, pues, sobre todo las mini empresas. Y por lo menos lo que es animación y videojuegos, ProChile ayuda mucho para el mercado. Entonces, este año, que ha sido todo con esto de la pandemia, muchas de estas conferencias han sido por internet. Años anteriores uno viajaba, de hecho el Daniel tenía los pasajes comprados para ir a San Francisco a principios de año. Es verdad. Y al final no fue, pero al final fue por internet. Entonces también todas esas plataformas nos han ayudado también a mostrar el producto, a que nos digan así como, oye, es súper bueno. Y pucha, a mí me pasa mucho, al Daniel también, que nosotros no nos creemos mucho el cuento, así como que a veces decimos, ya, sí está bonito, pero tampoco somos tan bacanes. Y cuando le mostramos estas cosas, no sé, el Daniel ha hablado con gente súper importante de Nintendo, de Microsoft, y todo así como, oye, wow, es muy lindo su trabajo, así como ¿cómo lo han hecho? Y eso es lo chistoso, que nosotros decimos así como, no, saben que lo hemos hecho con súper poca plata, y mucho de eso autogestionable. Entonces, igual ha sido súper como choro el camino, ha sido también súper sacrificado. Nosotros también trabajando medio tiempo en otras cosas, trabajando tiempo completo, trabajando en, no sé, los tiempos libres el proyecto. Y la idea es igual tratar de buscar inversionistas, publishers, para ojalá que este sí sea nuestra pega completa, que yo creo que esa es como nuestra meta ahora. Y estamos esperando hacerlo igual. Entonces, claro, yo siento que igual el camino para nosotros partió como con la idea, después ya postulémoslos a fondos del gobierno, pues fue como ya, tratemos de exportarlo, ya, busquemos plata y juntemos y hagamos la empresa, etcétera. Entonces, también como un desafío de nosotros mismos, porque pasa mucho, por lo menos yo puedo dar como mi experiencia personal, pasa mucho que cuando uno es de una situación económica, clase media, no sé, estudiaste en un colegio que nadie conoce, nosotros igual fuimos al dúo, que tampoco es como una mega universidad, entonces uno a veces no se cree mucho el cuento, uno dice así como, ya, pero si yo soy nadie, así como no tengo un apellido que impronunciable, no sé, entonces, claro, entonces nosotros igual siento que muchas veces como que saltamos a la fe y nos ha ido súper bien. Y claro, es eso, como ser súper constante, y con lo que decía también el Daniel, el trabajo en equipo. Yo creo que eso ha sido como full lo que nos ha ayudado todo este tiempo, de que no es solamente el Daniel, no soy solo yo, sino que somos un grupo completo que quiere sacar este juego adelante al final.
Perfecto, es muy, mira, yo, disculpa que haga siempre el nexo, que haga el nexo con la música, con el mundo musical, pero está muy, muy, muy ligado. Nosotros los músicos estamos todo el tiempo en la autogestión y me toca muy de cerca lo que hablaban ustedes, de trabajar y decir, mira, en un futuro nos va a ir bien, así que apuesta, apostemos a este, porque es apostar, pues, es tirarse a la piscina y ahí te siguen algunos y otros no, y básicamente se van formando estos proyectos. Me comentaron que había algo preparado para mostrar ahora con respecto al proyecto, ¿cierto? Porque todavía ni siquiera hemos hablado en sí del proyecto como tal, que lo vamos a hablar a continuación, porque estoy haciendo que la gente genere expectativa. Eso, sí, pues, que genere harta expectativa con respecto al proyecto como tal. Entonces quiero que no sé quién quiere presentar el video que viene a continuación, cualquiera sea. Leitza. Le están apuntando. Sí, ahí. Bueno, nada, o sea, lo que podemos mostrar ahora es algo que igual es un poco cómico, porque nosotros en realidad tenemos muy poco material para mostrar, porque irónicamente estamos hablando de mucho esfuerzo, sudor, lágrimas, todo eso, y tenemos como 20 segundos de video, porque así funciona esta industria. Demora mucho tiempo, o sea, es más, el día en el que efectivamente nosotros podamos empezar la producción del juego como tal, o sea, concisamente hacer el juego, de todas formas va a faltar todavía 2 años para que se publique el juego siquiera. Wow. Y 2 años es poco decir, 2 años es que estamos siendo muy positivos y creemos que vamos a hacer en 2 años, pero es que es un montón de trabajo. Entonces lo que vamos a mostrar es un poco como qué es la empresa, cómo se ve y qué es lo que estamos haciendo. Perfecto, perfecto. Así que comunidad, los invito a ver esto, que es el sudor de mucho tiempo de trabajo de aquí de este equipo. Bueno, acabamos de ver el trabajo de este equipo. Estuvimos hablando harto rato desde la preproducción, desde primero, desde cómo se enseña esto, en nuestro viaje y nuestra conversación que hemos tenido con los chiquillos acá, pues desde cómo parte un diseñador, cómo parte un juego, hasta esto que estamos viendo ahora, y lo habíamos comentado, que son mucho, Itzá comentaba que es mucho tiempo de trabajo para mostrar aquí. Entonces, ya es momento de enfrentarnos ya de raíz con el emprendimiento que tienen ustedes, que es el juego de ustedes, ¿cierto? Que yo estuve leyendo un poquitito ahí y que habla de un niñito, ¿cierto? Que tiene 8 años, que se va de casa y conoce una niña misteriosa o una niña que lo invita a participar en esta aventura, ¿cierto? Ahí, obviamente, los chiquillos de Primera Fuente me van a comentar todo. Respecto, está lleno de personajes, yo estuve indagando ahí en la página y hay muchos personajes, eso es re entretenido porque también habla de que al tener cada personaje, como hablábamos anteriormente, hay una construcción característica, y hablaba también anteriormente, Daniel, que obviamente como camina es diferente, como se mueve es diferente, entonces está como tomando vida esto. Entonces me gustaría ya de frentona hablar de su proyecto, que es el Anillo del Capitán. No sé quién quiere partir, yo ya di la introducción respecto de qué trata esta historia, pueden contarme un poco más, por favor. Yo creo que el Daniel debería contar un poco que... Dudé de ti, pero claro.
Bueno, es que lo que estaba pensando mientras conversabais era sobre la inevitable pregunta de por qué se llama así, entonces ahí les voy a explicar un poco por qué tomamos ese nombre, Súper. que ha sido un tema. Pero claro, es la historia de o controlamos en el juego a un personaje, a un niño, que quiere escapar de casa, ¿ya? Recibe bueno, este niño se quiere huir de casa, ¿ya? Y en el proceso en el cual está huyendo de casa, se contacta de alguna forma con una niña que también está huyendo de casa, pero además ella está reuniendo un grupo de niños para que escapen juntos, ¿ya? Y en esa conversación ella le revela que su plan no solamente es huir de casa, sino que ella quiere huir del planeta. Y ahí descubrimos que ella tiene una nave espacial. Y esa es como la base de la historia, que partimos con un personaje que simplemente se quiere ir de la casa, se encuentra con una chica de su misma edad, un año más, que le dice, ya, ¿te quieres ir de la casa? Vámonos juntos. Pero no nos vamos a ir solamente de la casa, nos vamos a ir del planeta. Y la misión del protagonista entonces es reunir un grupo de niños lo suficientemente grande para que puedan pilotear la nave y se puedan ir, porque la nave no parte con 2 personas, parte con 7 personas, ¿verdad? Entonces es un poco el tema de cómo durante el juego encontramos a estos niños y nos encontramos con estos problemas que ellos tienen y por qué se están yendo de la casa. Entonces la historia juega un poquito con eso, como partimos con una aventura, pero en la medida en que avanza el juego vamos encontrándonos con cómo estos niños realmente por qué se quieren ir de la casa, por qué un niño de 8 años se quiere ir de la casa. Ese es como el trasfondo de la historia. Y el juego en sí, estamos súper inspirados como a nivel de juego y cómo se va a jugar en juegos que son un poco más narrativos, tienen un poco nuestra área. Juegos súper clásicos como Monkey Island, juegos súper noventeros que como ahora ya pasaron un poco, pero está como el revival, ¿cierto? Y también en juegos de minijuegos, juegos un poquito más rápidos, más ágiles. Entonces toda la idea es que esto sea una aventura con una historia ya donde el personaje, el jugador en realidad, se va a encontrar con un montón de puzzles, se va a encontrar con un montón de preguntas a resolver, con un montón de minijuegos y con el objetivo de encontrar a estos niños, unirlos a la tripulación y que la nave se vaya. Ahora, si van, no sé. Porque estamos explorando eso. La idea del juego es descubrir por qué estos niños se quieren ir realmente. Entonces hay todo un tema ahí. Y bueno, me gustaría que Alexa comente un poquito más porque ella, como les contaba, yo tenía esta idea del juego. La Alexa es la que se ha encargado de desarrollar como el grueso de la parte del guión, pero como datos, como un par de datos, el juego, la parte narrativa, tiene mucha influencia de, digamos, lo que es típico de esto, ¿no? De lo que yo viví, digamos, del lugar donde yo vivía, y tratamos de hacer un juego que sea muy universal, pero que tenga una estética que se parezca a lo que cualquiera de nosotros podría ver en su vida cotidiana. Por ejemplo, en vez de tener ambientes o paisajes muy gringos, estuvimos súper inspirados en comunas, en paisajes más cotidianos de nosotros. Por ejemplo, yo he vivido toda la vida en Independencia, entonces ese tipo de construcciones no se parecen nada a lo que hay en una serie gringa, en un juego gringo. Entonces tratamos de hacer un juego universal, una historia universal, pero que tiene una estética que nos permita a nosotros como jugadores, ni siquiera como latinoamericanos, pero como fuera del arquetipo, digamos, de juego común y corriente, identificarnos un poquito más. Claro, por ejemplo, otra cosa que nos enfocamos también era que, no sé, por ejemplo, las casas tuviesen rejas, que eso en Gringolandia no existe, pues todos los gringos no tienen rejas en sus casas. Entonces, nosotros igual tratamos como de buscar una estética más chilena, pero a pesar de eso, que fuese igual universal. Que en general, no sé, pues ya, nosotros sí tenemos casas con reja, pero cualquiera puede entender que eso es un barrio. Al final, como que queríamos lograr ambas cosas en el juego. Claro, las casas de nuestro juego tienen protecciones en las ventanas, por ejemplo, que es un detalle estético que alguien europeo quizá cuando lo juegue no lo va a notar, pero nosotros sí lo sabemos, pues lo tenemos en nuestras casas. Entonces, esa era un poquito la idea. Y para finalizar con esta presentación, el tema del nombre es porque originalmente el juego parte de la idea de este cuento que yo había escrito. También había escrito un poema infantil, estaba muy metido por ese lado, y ese texto está muy basado en la canción de Spinetta, que es El anillo del Capitán Beto.
Entonces el título del juego viene de esa influencia, que también es latina, cercana, y tiene que ver mucho con las influencias que yo tenía. Ahora, ese era como el nombre temporal del juego, ahora, pero en realidad era un muy buen nombre. Sí, es que era un muy buen nombre y todos me preguntaban así, ¿por qué le pusiste eso? Y como, pucha, me gusta mucho Spinetta, ¿no? Pero la historia llegó para allá y ahora la historia tiene que ver con eso y el juego se llama así y fue lo que vio. Entonces juntamos un montón de experiencias y les fuimos mezclando. Llegó un punto en el que de hecho fue como, ok, tenemos que postular a Fondardo, tenemos que terminar el guión en una semana y el juego se llama El Anillo del Capitán y no hay ningún anillo en todo el guión. Y entonces fue como, ya espera, pero hay algunas cosas que todavía hay que unir para cerrar la historia y que la historia tenga sentido. Y entonces fue como en realidad, si tiene sentido que haya un objeto místico, una especie de llave o algo así. Entonces fue como, ¿por qué no es un anillo simplemente? Claro. Y eso va a ser parte de la historia, no es ningún spoiler o secreto, simplemente desde el comienzo de la historia ahora tú sabes que existe un anillo. Y el capitán, por cierto, que tú vas a saberlo también porque también es como comienza la historia, pero la capitana es la niña que tiene la nave espacial y ella se autodenomina la capitana y así es como se llama, la capitana. En general, en el juego todos tienen este tipo de nombres, ¿sí? Nosotros en el guión tenemos nombres para los personajes, pero la idea, y conectando un poco con lo que estaba diciendo recién la Cami, con lo que estaba diciendo el Daniel, la idea es que es un ambiente que para nosotros suene cotidiano y para nosotros tiene un sentido como nuestro dialecto y la forma en que hablamos cuando somos niños. Entonces hay un niño que se llama, no sé, cara de poto, o que se llama ceja, o que se llama, no sé, de cualquier forma, tacho. ¿Y por qué le dicen tacho? Nadie sabe por qué le dicen tacho. Los niños saben por qué le dicen tacho, pero los demás no. ¿Cachai? Es como parte de nuestra propia cultura de niños, de cómo entendemos acá que funcionan los dialectos de los niños. Entonces, la capitana es la capitana y nunca nadie se lo va a cuestionar y su nombre es irrelevante, pero sí es importante que ella es la capitana. Entonces, ahí como sobre el tema del anillo, eso se va a resolver en el juego. Sí, es como, tiene un sentido. No es solo por la canción. O sea, era por la canción, pero ahora tiene un sentido. Perfecto. Oye, dime. ¿Ah? No, dime. Solo que quiero complementar la idea como de la historia del juego nomás. Eso como el tema que estaba diciendo el Daniel recién, que igual es súper importante también dejarlo claro, que tú hablas de unos niños que se quieren ir de la casa y es como si tuvieran que estar huyendo de algo y tal vez hubiera una realidad media violenta o dura por la que están pasando, pero en realidad no necesariamente es así. Y eso también es interesante. Este es un juego de aventura, ¿sí? Principalmente, además de ser un juego de minijuegos. Es un juego de puzzles, de todo, pero básicamente es una aventura personal de un personaje y de su grupo de amigos. Y es un juego que está muy en la onda de una casa club. O sea, tú estás haciéndote un grupo de amigos y tienes una guarida y todo está reducido en ese espacio. Tú te estás haciendo amigos y tienes una guarida y eso. Y ellos, los niños, de alguna forma están pensando que se están yendo de la casa, pero lo importante no es lo que están pensando los personajes, lo importante es lo que estás pensando tú. Tú estás ayudando a ese niño a escaparse de la casa y tú te lo cuestionas, tú dices, este niño tiene amigos, tiene familia, tiene todo, ¿por qué se querría ir de la casa? ¿Por qué tengo que hacer esto? Entonces, es el jugador el que pasa por la experiencia y crece más que el mismo niño, digamos. Perfecto. Oye, me llama la atención porque yo aquí estaba viendo que, bueno, hay algunos personajes entre ellos y los caracterizan y los comentan. Aquí dice Pipe, habla de Pipe, y Pipe es enojado, se enoja y es mal genio y quiere todo al tiro. Entonces, me estoy dando cuenta de que con la narrativa que ustedes me están contando, que este niño al escaparse de su casa empieza a ser amigos, porque se escapa y encuentra a este personaje y se empieza a hacer amigos y empiezan a aparecer todos estos otros amigos, como decía Itza, que vienen a acompañarlo en esta gran aventura que es escapar de la casa. Claro, y hay un asunto allí que también es una complejidad, que es como ¿por qué un niño, lo que decía el Daniel también, por qué un niño se quiere ir de la casa? O sea, claro. hay una niña, si tú ves los personajes, también esto no es ningún misterio, están en la página, ves un personaje que dice que se quiere escapar de la casa porque no la dejan cantar en su casa, y ella lo único que quiere es cantar muy fuerte y gritar, y no la dejan porque tiene una abuelita y la abuelita le molesta que ella grite tanto. Pero hay otro niño que se quiere ir de la casa porque tal vez a él sí le pegan, ¿cachai? Entonces es como... Hay todo
abanico gigante de experiencias, como realmente hay como una dureza en la historia, pero la historia no está centrada en cómo la violencia se ejerce sobre las personas, sino que está centrada en los problemas que tienen los niños en realidad. O sea, tú nunca vas a saber si alguien realmente está pasando por algo terrible hasta que él te lo diga, y cuando te lo diga tú te vas a dar cuenta de que no es terrible por lo que le está pasando, sino que es terrible vivirlo cuando uno es niño nomás. Claro. Es como es terrible no poder cantar, ¿cachai? Es terrible. Y esa niña tal vez hace canciones durante todo el juego sobre lo triste que es no poder cantar, ¿cachai? Entonces como ese foco para nosotros es súper importante, que los personajes tienen una pil, no sé cómo se dice pil en español, pero tienen como... ¿Ah? ¿Atractivo quizás? Sí, tienen como un atractivo por eso, o tienen como que enganchan por eso, que tienen el magnetismo que estamos intentando desarrollar en ellos está por ese lado. Por ejemplo, también hay una chica que lo único que quiere en su vida es conocer a un marciano, lo único que quiere, y su pieza entera está tapizada de revistas muy interesantes, y lo único que quiere en su vida es eso. Entonces cuando descubre que hay una nave espacial, está como, yo me voy a ir en esa nave espacial. O sea, estamos claros, como, y ella tiene un muy buen motivo para irse de la casa, ¿cachai? Pero lo es, como tal vez después te das cuenta de que su mamá la va a extrañar un montón, tal vez a ella le da mucha pena que su mamá la extrañe, y entonces tal vez ya no quiere irse de la casa. Entonces, un juego en el que tú estás haciendo, y tal vez por esto el juego es interesante y ha llamado la atención de algunas personas, cuando nosotros buscamos personas que quieran publicar el juego, inversores y todo eso, tal vez por eso es que el juego ha podido ir creciendo, que es porque igual está conectándose constantemente con cosas con las que son muy fáciles de empatizar. Entonces, las historias que va a contar el juego son historias que son crudas como la vida, pero en realidad están vistas a través de un niño, o de varios niños, de un grupo de niños, y ellos no las están viviendo con la crudeza con las que uno las vive, porque a uno le da pena, pero ellos son solo niños. Entonces, eso tiene una magia particular. O sea, es un juego, como decía también el Daniel, un juego de aventura en realidad, que está centrado en la entretención, en el chiste, en el humor fácil. Hay un montón de minijuegos tontos, de repente va a haber una batalla de rap y tenéis que hacer cuestiones, tenéis que seguir a un perro y no sé, tenéis que hacer cuestiones tontas constantemente y resolver puzzles. Muy importante, porque si no te quedas atascado, después te aburres y no quieres jugar el juego, lo que sería un problema. Así que espero que las personas que juegan el juego realmente quieran resolver los puzzles. Pero eso, es como, la historia tiene un enganche emocional que yo creo que es interesante y que claramente está reflejado en eso que estáis diciendo tú de los distintos personajes y la empatía que genera uno con los distintos personajes, que tiene cada uno su carisma propio. Carisma es definitivamente la traducción de apellido. La palabra. Sí. Sí. Oye, me parece re interesante porque yo miré este personaje y me vi reflejado al tiro en Pipe, al tiro. Bueno, esa es igual la cosa de que cada uno dentro de estos personajes se siente identificado con uno, o al menos así como, oye, yo conocí a alguien que era igual, ¿cachai? Entonces nosotros tratamos como de buscar muchas esas cosas como dentro de nuestras propias historias, así como, oye, ¿sabéis qué? Yo conocía, no sé, por ejemplo, Pipe es como el típico cabro choro, como de la calle, ¿cachai? Entonces él es como el avispado. Entonces él, por ejemplo, ayuda a los en la primera parte del juego a poder escaparse, se escapan los dos puntos. Entonces el Pipe es el que arma como toda esta cuestión, porque el Lot es como más volado, le gusta soñar. Entonces el Pipe es como no, ya, y él busca así como no, vámonos por acá. Entonces esa es como la idea del juego, igual, que uno no tan solo se siente identificado con los personajes, sino que también puedas ver reflejado incluso a tus propios amigos que tuviste o en la infancia, o historias, porque de alguna u otra forma todos tenemos igual historias muy parecidas de la infancia. Y como decía Alexa, también muchos vivimos quizás cosas dolorosas, como quizás esos niños. Entonces, cambia mucho la perspectiva y también como el de centrarnos en cómo lo ve un niño. No como nosotros adultos somos los que jugamos. Y quizás podemos como recordar o rememorar esa época. Pero tú lo estás viendo como lo ve un niño. Entonces yo siento que quizás por ese lado es súper interesante y es algo como que a todo el mundo le llama mucho la atención. Perfecto. Oye, me gustaría preguntarles también
¿para qué público está pensado? ¿Para qué edad? Porque yo lo estoy viendo en la página, lo que ustedes me han comentado, y a mí me gusta mucho los juegos y me gustaría mucho jugar el juego. Y yo ya tengo 35 años, entonces, claro, ¿cuál es como más o menos el rango? Porque con lo que comentaba Camila, Itza y también Daniel, resulta que me llama la atención, es como volver a la infancia y jugar con mis amigos del barrio, ¿cierto? Y hacer esta aventura y casi imaginarias, porque dentro de este mismo contexto también se da para pensar que uno diga, claro, a lo mejor esta nave nunca existió y es producto de la imanación de todo ello. Está jugando sentado a imaginar un diálogo. ¿Te fijas? Entonces, es re interesante eso. Entonces, preguntarles más o menos cuál es el rango etario donde se mueve esto. Bueno, igual, sobre esa pregunta y lo que comentaba y el tema de la edad, claramente hay un factor nostalgia súper pesado y está ambientado fuera de los 90. Entonces... Claro, nuestra infancia. Sí, todo el rato, estamos como en el mismo rango. No, pero la idea del juego, como lo que comentaba Isa, lo que me comentaba Camila y lo que comentaba John también, hay una profundidad en la historia, hay un aspecto un poquito más dramático, pero el juego en sí es un juego de humor, es un juego súper aventuresco. Entonces, la gracia es que si tú te quieres detener a ver la segunda lectura, que está muy evidente, pero si queréis jugarlo así rápido, se puede hacer. Como juego, funciona así. Y si tú lo lees y le das un par de vueltas a la historia, va a aparecer esa segunda lectura que es un poco más pesada. Ya, entonces no es restrictivo en términos etarios. Por ejemplo, si lo juega alguien de 10 años, 8 años, puede que la historia no le llegue tanto, pero el juego sí va a tener ese factor como divertido y como más aventuresco. Entonces, hemos pensado y conversado de esto y realmente es un juego no para niños de 6, 5 años, pero 8 años en adelante completamente puede ser jugado. Tampoco hay una historia tan densa. La idea es que no sea explícito. Sí. Todo esto está como entre líneas. Entonces tú, por ejemplo, o yo, que como somos de la misma época, como la infancia de los 90, ¿cierto? Podríamos ver algunos lugares comunes. Pero alguna persona de 12 años, 13 años puede que no sienta esa nostalgia, pero sí va a poder jugar el juego. Así que yo diría, y lo hemos estado vendiendo así un poco, que es como la categoría E en videojuegos, que es como for everyone. Entonces, 8 años para arriba completamente se podría jugar. Perfecto. Bueno, yo de todas formas invitarlos a ver está re interesante la página, porque en la página hablábamos que va contando más o menos qué personajes, cuáles son las características de los personajes, y de hecho estuve mirando y muestra las locaciones también, que también ahí hacía guiño a lo que ustedes comentaban antes de la reja adelante, muy de los 90 en Chile, ¿cierto? Entonces, bueno, lo vamos a poner ahí en nuestras redes sociales, la página, para que todos podamos visitarla. Y como ya ir cerrando un poco, comentarles un poco y también preguntarles básicamente cómo generamos este juego de video, pero relacionarlo como con el aprendizaje, porque yo al inicio de esta sesión comentaba que, bueno, que la RAE también dice que los juegos es jugar algo por entretenimiento o también porque te entrega algo o te enseña algo. Entonces, está muy ligado el juego que el aprendizaje. Entonces, ahí están los conceptos de gamificación, etcétera. Entonces, me gustaría que ustedes son los expertos, dejar un mensaje con respecto a eso, la gamificación y cómo este juego también puede enseñarnos ciertas cosas. Yo ya ahí también estuve leyendo y claro, funciona harto como lo que decía la Itza con respecto a que es desglosar los problemas, pero mi problema no es tan grave como yo lo creía. Entonces también hay una moraleja, hay una enseñanza que dependiendo del rango etario es como uno lo lee. Entonces me gustaría preguntarles eso, ¿cómo hacen el gancho con el aprendizaje? Para nosotros igual, y esto es como tiene que ver un poco con el desarrollo, igual vamos a comentar igual con el tema de la educación en sí, pero la razón por la cual tenemos más material audiovisual es porque tenemos formación de animadores, pues, tenemos una formación más artística. Entonces, todo el proceso en el que quisimos convertir esto en algo interactivo, en un juego, tuvimos que dedicarnos a volver a aprender.
y tuvimos que entender algunas cosas, tuvimos que... No fue tanto como volver a la universidad, digamos, pero sí habían cosas de las que no cachábamos nada, y tuvimos que traer gente que nos ayudara, ¿eso es cierto? Entonces todo, la primera regla, digamos, de esto es que hay un proceso de aprendizaje constante cuando uno quiere desarrollar una idea en ese sentido, como si quieres desarrollar una idea que tiene una arista que tú no cachai, uno pasa por el valle en el que aprende un poquito y se haga como, ya puedo hacerlo, se pone un poquito más difícil y cae, como es imposible, porque el salto de aprendizaje es muy difícil. Entonces, como en términos educativos, más que cómo nosotros lo usamos, en realidad nos vimos nosotros en el otro lado, de cómo vamos a tener que reestudiar todo esto y ver nuestras propias metas un poco trastocadas, porque partimos al revés, pues. Como partimos con un equipo súper grande de arte, después se metieron programadores, cuando esto generalmente da al revés, pues. Así que por ese lado del autoaprendizaje fue un tema. Y por el lado educativo, por lo menos para mí como profe, como les decía, la Cami y la Itza, que creo que habían comentado, no me acuerdo, pero nosotros estamos en un aspecto más técnico igual, en un aspecto como educativo un poquito más técnico. Sí, las personas que estudian la carrera, los animadores y los que egresan, están ligados 100% a la tecnología. Nuestros alumnos y alumnas están todo el día en el computador. Todo el día en el computador y más que cómo nosotros aplicamos eso, ellos mismos y ellas mismas entienden y empiezan a aplicar distintos procesos para aprender mejor. Entonces, es súper divertido. Por ejemplo, si lo ligamos con un juego o cómo juegan ellos, todos se conectan por Discord, por ejemplo. Se conectan por su propio canal de Discord y mientras trabajan, comparten su pantalla y tú puedes ver lo que están haciendo tus compañeros y vas aprendiendo como si fuesen una cosa paralela. Como estamos acá los cuatro, Claro. Imagínate que estamos los cuatro trabajando y tú veis que están haciendo los otros. Entonces eso en términos lúdicos es increíble. Les ha ayudado a hacer mucho mejores trabajos, les ha ayudado a meterse más con la tecnología y conectarse como persona igual, así como, oye, ¿cómo hiciste eso que estás haciendo acá? Y se lo enseña de forma orgánica al tiro y lo podemos estar viendo también. Entonces, por ese lado, yo diría que los mismos alumnos y alumnas me han enseñado un poquito más a mí que yo por este lado. Esa es como por mi lado, por lo menos. Ha sido súper divertido ver el avance. Perfecto. Oye, a modo de cierre, me gustaría, cualquiera de ustedes, que si pudiese generar palabras a la comunidad relacionado con el emprendimiento, sobre todo con los chicos que están en tercero y cuarto medio y que ya van a salir del cole y están interesados en este mundo que tal vez es nuevo para algunos y para otros no tanto, pero qué mejor que ustedes mismos desde su propia experiencia generarles una palabra con respecto a lo que ustedes ya vivieron. ¿Puedo partir ¿Sí? yo? Sí. Bueno, como decía antes, yo siento que tiene que uno igual como partir creyéndose un poco el cuento. Yo siento que nosotros muchas veces no lo creemos, y no tan solo independiente como de nuestra clase social, al solamente ser chileno es como, ay, si no sé, Chile queda súper lejos, nadie nos va a pescar. Entonces, muchas veces hay que arriesgarse. Y esto lo digo igual súper gratuitamente porque yo sé que hay mucha gente que le cuesta, bueno, nosotros mismos pues, tuvimos que trabajar, tuvimos que hacer un montón de cosas entre medio para poder autofinanciar esto. Pero al final, yo siento que es como el discurso de siempre, que es como la perseverancia. Al final, todo siempre se gana con esfuerzo y, como dijo el Daniel, en trabajo de equipo. Yo siento que uno nunca puede hacer su pega solo. Siempre vas a necesitar a alguien, sobre todo cuando tú te autogestionas, porque no puedes ser solamente una persona, sobre todo en un videojuego, somos muchas personas las que trabajamos en diferentes cosas. Entonces, y también nosotros por lo menos buscar ayuda del gobierno, hay muchos fondos, hay muchos aportes del Estado, porque también es súper importante que esto ayuda a la economía, esto genera empleo, genera trabajo, genera recursos. Entonces, también es otra puerta para nuestro propio mercado nacional. Entonces, todo lo que nosotros creamos también es un aporte a Chile, en el sentido de que, porque mucha gente también se va, así como, ¿sabes qué? Yo tengo este sueño y mejor me voy.
Pero es como, ¿por qué no hacerlo acá? ¿Por qué no desarrollar estas cosas acá? Y crear estos empleos también aquí. Entonces yo siento que para partir, yo siento que sí o sí hay que educarse de alguna otra forma. La educación yo siento que es como lo primero para como poder incluso emprender, porque nosotros, no sé, si no hubiésemos estudiado esta carrera, quizás estaríamos mucho más perdidos. Yo sé que hay gente que igual lo hace sin estudiar, pero y como decía el Daniel, uno constantemente siempre se sigue educando, siempre tienes algo nuevo, siempre tienes que estar como generando nuevo contenido. De hecho, en nuestro, como son tecnologías, las tecnologías siempre se van renovando, nosotros tenemos que estar constantemente renovándonos. Entonces, sí o sí, siento de que en cuanto como a esto como de autogestionarse, es importante también buscar y tener este equipo. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, o sea, yo igual sumándome un poco a lo que estaba diciendo la Cami, igual me gustaría recalcar que a veces, no sé, yo creo que hay mucha gente que le pasa que estudia y lo que decía antes, en mi caso es como que me gustaba dibujar y sé que hay mucha gente a la que le gusta dibujar y quiere llevar eso adelante y por eso terminan metiéndose en una carrera como la nuestra, que es una carrera artística. Y hay otras personas que juegan juegos, alguien puede estar jugando juegos, no sé, como de Nintendo y eso, que otras personas juegan League of Legends, World of Warcraft, juegos que son enviciantes y en los que le dedican muchas horas y eventualmente nace la chispa y decís, oh, yo podría hacer mi propio juego. Y la verdad es que a veces un impulso inicial que puede ser vago y que otras personas pueden decirte como en realidad eso no va a llegar a ninguna parte, la verdad es que tú siempre puedes dar un primer paso. Y la verdad es que meterse en una carrera de cualquiera de estas, ciertamente no son carreras que lo mismo que decía antes la Cami, no son carreras que te salgan como especialista y no es como que tú vayas a salir de la carrera siendo el mejor creador de juegos, pero sí es súper importante que, y este es el punto que quiero entregar, que es que nosotros tres no estaríamos acá si no fuera porque estudiamos la carrera. No tiene que ver con lo que aprendimos, tiene que ver con que si no, no nos hubiéramos conocido. Y a eso yo iba antes también cuando decía como uno entra a estas carreras a hacerse redes, porque hay una industria de videojuegos en Chile. O sea, la hay, definitivamente, y mueve muchísimo dinero, y eso significa que hay puestos de trabajo, y eso significa que hay gente moviéndose, yéndose al extranjero, volviendo, haciendo cosas desde afuera, haciendo cosas desde adentro, trabajando con empresas grandes, con títulos importantes, con juegos que tal vez tú juegas y no tienes idea que hay cosas de las que has estado usando que se hicieron en Chile. Lo mismo pasa con la industria audiovisual, con la animación, uno hace comerciales para afuera, hace cortometrajes para afuera. Las empresas están todo el rato, es un concepto de hecho en la industria que se llama outsourcing, que significa que las empresas buscan hacer sus trabajos en distintos lugares y muchas veces buscan hacer esos trabajos en Chile. Entonces tú un día estás jugando League of Legends y dices como, me gustaría hacer un juego, y resulta que mañana estás estudiando la carrera y conoces a alguien que conoce a alguien que trabaja en ese juego. Entonces es súper interesante porque uno realmente, como dice la Cami, como que se siente limitado por el espacio en el que está, pero a veces dar el primer paso e ir en la dirección de tus sueños, por decirlo así, sé que suena súper como tus sueños, algo lejano, pero diciéndolo muy concretamente, como si das un primer paso en la dirección de algo que tú quieres dedicarte a hacer, y si eso que quieres hacer está en el ámbito artístico o en el ámbito técnico, no tengas miedo, afuera sí o sí lo que vas a encontrar son redes. Puede que tú no seas el mejor, pero sí puede que tu compañero, el que está sentado al lado tuyo, sea el mejor, o que ese tipo conozca al que es el mejor. Y todo eso te va a ayudar para que tú en algún momento puedas hacer lo que sea que quieras con el talento, con tu propósito, con tus ganas de hacer algo. Perfecto. Por mi lado, me sumo todo el rato a lo que dice la Cami y agregaría dos cositas súper chicas nomás, súper cortitas en ese sentido. La primera, que nunca es tarde para empezar una idea de un proyecto tampoco. Esta carrera suele ser una carrera secundaria, o sea, yo por ejemplo estudié algo antes, vi que no era lo que quería hacer, digamos, y después me tiré por este lado, y cuando yo salí de la media no existía esta carrera también, entonces como que me tomó un tiempo hacerlo, estuve todo un año sin poder hacer nada, ¿cierto? Y después me metí a esta carrera, y hay muchas personas que llegan así, con un poco como con ese miedo, pucha, ya es muy tarde.
en realidad nunca es tarde para empezar a hacer una idea. Como decían las chiquillas, con un primer paso se puede hacer. Lo otro es que a veces también hay que saber matar las ideas, igual que esto es como un anticonsejo, pero si una idea, las ideas son fáciles de adquirir. Entonces lo que tiene valor es la ejecución. Entonces, si uno tiene una idea, la tiene muy pegada y ve que no está dando frutos y se queda pegado ahí, puede dejarla pausada y puede empezar a desarrollar otra idea. La gracia es estar activamente haciendo, activamente creando si uno está en este ámbito. Si te caes pegado con una idea, por ejemplo, nosotros, llevo 5 años trabajando pensando en el mismo concepto, pero han habido pausas en las que hemos hecho otras cosas, o las que he hecho otras cosas. Trabajado en otros juegos, para empresas y qué sé yo. Entonces, nunca es tarde en realidad, y también las ideas se pueden ejecutar, hay que dar un primer paso, pero si uno se está quedando pegado con una idea, puede hacer un sprint, puede evadirla y empezar a trabajar otra cosa para que no quedarse pegado. Y finalmente, nada, como hacer la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre como redes y pitutos? Como para dejarlo súper claro, nosotros no somos nadie en ese sentido, como pero la industria es la industria mundial, no solamente la chilena, es tan chica, todos se conocen. A Chile han venido directores de Pixar, Disney, han venido directores de videojuegos súper famosos, y es porque es como un pueblo chico. Entonces, si uno le pregunta a alguien, siempre va a haber disponibilidad de ayudarte. En cualquier momento. Y si alguien como que no te puede ayudar, el otro te va a ayudar porque estamos todos tratando de remar para el mismo lado. O sea, la industria en realidad no es tanta gente. Yo cuando partí, fue un compadre a dar una charla al colegio en el que yo estudiaba, o sea, no en el colegio, perdón, en la carrera. Me fui muy para atrás. Cuando estaba en la carrera en primer año di una charla, yo le dije como, oye, ¿me podía ayudar con una cosa? Y al final terminé trabajando en la empresa de él, pues. Entonces, no es que sea un pituto, es que hay que hacer redes como en este pueblo chico, porque en realidad toda la gente está queriendo lo mismo, todos quieren hacer algo, y puede que haya alguien que sea el mejor animando, pero no es bueno con los números, por ejemplo. Claro. Puede que tú seas bueno con los números, entonces ahí es donde aparecen las redes y hay que aprovecharlas con todo. Oye, qué buenos consejos y qué buen cierre nos están dando, porque en realidad vuelve a aparecer el trabajo en equipo, ¿cierto? El trabajo en equipo y el perseverar en la idea que uno tiene. Así que nada, chiquillos, agradecerles su tiempo, agradecerle que nos hayan contado sobre su proyecto. Nos quedó bastante claro cómo parte esto y hasta dónde ha terminado por ahora nuestro juego. Así que invitarlos, ¿cierto? Al próximo capítulo, a la comunidad, ¿cierto? Que va a ser el día lunes siguiente. Nos vamos a volver a encontrar con el ciclo. Yo me despido, los despido a ustedes. Muchas gracias, Ilsa. Muchas gracias, gracias Daniel, por invitarnos. Muchas gracias, Camila. Así que nos vemos a la próxima y a visitar la página de los chiquillos, que está re entretenido el jueguito. Saludos. Ya, súper. Gracias. Gracias. Adiós. La desilusión es gris y soñolienta, por la vereda del desamor solo se anda de vuelta. La calle de la desilusión, sin luz en las ventanas, es más un lóbrego callejón, sin ayer ni